Bueno, a todos bienvenidos. También queremos aprovechar para saludar a todos aquellos que nos han sintonizado por primera vez en esta oportunidad y también para todas aquellas personas que se han sumado a nuestras cuentas, tanto en Instagram como en YouTube. Bienvenidos a estas cuentas en las cuales se transmite la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Vayan conmigo a la escritura, a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Vamos a estar analizando 3 versículos en esta oportunidad. Por lo tanto, hemos dividido este estudio en 3 partes y vamos a ir viendo una por una. Le hemos titulado El atleta de la fe, sus pruebas y sus desafíos. El atleta de la fe, sus pruebas y sus desafíos. Leemos esta porción de la Escritura. Dice así. Primera de Pedro 1 del 5 al 7. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Como siempre lo hacemos, vamos a iniciar este estudio con un breve análisis acerca de esta porción. El apóstol Pedro está refiriéndose a los oyentes diciendo que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Es importantísimo entender que la cobertura de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios, la misericordia de Dios en la vida de los seres humanos tiene una condicionante. Y la condicionante es que tengamos fe en que Dios puede hacer todas estas cosas en nuestra vida. Y es por eso que dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Ingrediente necesario, básico, para poder alcanzar la salvación eterna es la fe, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que es lo que todos nosotros estamos esperando, la manifestación de Dios a través del arrebatamiento de la iglesia. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿En qué nos alegramos todos nosotros? En la esperanza del perdón de los pecados, en la esperanza de la pronta venida del Señor para llevarse a su iglesia, en la esperanza de la victoria que vamos a tener sobre la muerte, en la esperanza de la vida eterna. De todo esto nos gozamos, aunque dice, por los próximos días o en este momento o en futuras oportunidades vamos a tener que ser sometidos a diversas pruebas. Es por eso que tenemos que ser bien claros cuando nosotros exponemos a la palabra de Dios a algunas personas, y no podemos decir que cuando nos convertimos a Cristo o empezamos a caminar en el deseo de conocer más de Dios, vamos a tener ausencia de problemas. Eso sería una gran mentira. Los problemas siempre van a existir porque vivimos en un mundo peligroso, porque vivimos en un mundo que se enferma, en un mundo que tiene accidentes, en un mundo que se contagia, en un mundo que es corrupto, que es violento. Entonces los desafíos y las metas las vamos a tener siempre a la orden del día. Eso va a suceder mientras ustedes y yo estemos en este mundo. Estamos expuestos a eso. Que vamos a caminar con la gracia de Dios, que vamos a caminar con la misericordia de Dios y con su cuidado, eso es cierto. Probablemente no nos pasen tantas cosas como le pasan a otras personas, o si nos pasan, vamos a ver milagros de parte de Dios. No quiere decir que estemos exentos de eso. Entonces dice el versículo 6 que si es necesario tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sometida a prueba vuestra fe. Nuestra fe va a ser probada en más de una ocasión. Eso yo lo tengo claro. Sucede en mi vida cada vez que hay un proyecto, sucede en mi vida cada vez que tenemos
estamos siguiendo un sueño que Dios nos ha permitido hacer o lograr o desarrollar, y aún esos sueños siempre tienen tropiezos, y aún esos sueños también tienen pruebas de fe en su camino. Y yo creo que debemos salir bien evaluados todos para poder lograr llenar los requisitos del corazón de Dios. Y dice que es sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, porque esa es la manera de purificar el oro, es a través del fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ese es el resultado de poner a prueba nuestra fe. Pero bueno, todo esto que está hablando el apóstol Pedro aplica también para aquello que en algún momento llamamos los cristianos de alto rendimiento, los cristianos que son atletas de fe. Y nosotros, para tener un buen rendimiento delante de Dios y poner en práctica nuestra fe, debemos estar a tono con nuestra preparación espiritual al enfrentar diferentes pruebas. A manera de introducción del punto 1, quisiera comentarles unas palabras. Y dice: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y he fallado. He fallado una y otra vez en mi vida. Pero nunca me he dado por vencido, y es por eso que he tenido éxito en la vida. ¿Quién dijo esto? El famoso jugador de básquetbol Michael Jordan. Entonces nos preguntamos, ¿cómo es la fe de una escolta? ¿Cómo es la fe como escolta continua del creyente para que su fe no claudique? ¿Cómo es esa fe que nos debe escoltar o debe acompañarnos todo el tiempo? Bueno, vamos a volver al versículo 5 que hemos leído, y dice: sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe nos acompaña en medio de las dificultades porque es poder de Dios. Una vez nosotros hemos tomado la decisión de poder abrir nuestro corazón y entregarle nuestra vida a Dios, el poder de la fe va incrementándose a medida que el Señor va teniendo un control más grande sobre nuestra vida. Entonces es poder de Dios, emana de nosotros a través de la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es que el creyente es guardado por el poder de Dios? ¿Cómo es que sucede esto de que el creyente es guardado? Bueno, la palabra guardado en el original griego, proureo, significa ser vigilados por Dios. Está en un presente participio, que quiere decir que es un proceso continuo, si nosotros hacemos esa traducción. La imagen verbal es que guarda militarmente nuestra entrada y nuestra salida. Es decir, si lo queremos ver así en este punto de vista, es nuestro guardaespaldas donde quiera que vayamos. La herencia de Dios es reservada, es preservada. Los herederos son escoltados. Eso es más o menos lo que quiere decir este principio bíblico. El poder de Dios escolta al creyente fiel, aquella persona que ha nacido de nuevo a través de la fe en el Señor Jesucristo y ha sido regenerada. Pero asimismo está continuamente guardando la fe también, está haciendo su esfuerzo. Y esto se fortalece a través de aquel compromiso que tiene el ser humano por mantener saludable su fe, por tener saludable su vida espiritual. Otra de las características que tiene, además que viene del poder de Dios, es que es continua. Sois guardados por el poder de Dios y eso es siempre sobre nosotros. Como ya lo vimos en líneas anteriores, es un proceso continuo, por eso su palabra en griego es proureo, y este es el participio presente de lo que estamos hablando. Y la escolta o protección del Señor siempre va a estar con nosotros. Es continuo para que el creyente que guarda la fe hasta el fin sepa que está con Él. Una vez más, a veces la gente, cuando no le va bien, cuando tiene un accidente, cuando lo asaltan, cuando le roban algo, de inmediato tiende a culpar a Dios, porque entonces ¿dónde estuvo Dios? O cuando hay un accidente y hay personas fallecidas, ¿dónde estuvo Dios para evitar que estas personas murieran? O si han muerto niños o algo, siempre hay como una queja hacia Dios del por qué no actuó para poder liberar a estas personas del peligro. Pero
nosotros entendemos que este mundo se administra solo. Dios nos ha permitido la administración. Dios hace algunas intervenciones sobrenaturales, pero no puede intervenir, o más bien no debe intervenir, sí lo puede hacer porque tiene el poder, en cada una de las decisiones o en cada uno de los accidentes o en cada una de las sanidades o en cada una de las decisiones mal tomadas por los seres humanos por los cuales se ponen en peligro. No puede intervenir o no debe intervenir porque entregó la administración de este mundo a los seres humanos para que nosotros lo hiciéramos bien, para que Él nos quiso dejar vivir, nos quiso dejar tomar nuestras propias decisiones, pero lo hicimos mal desde el día 1, en donde Adán y Eva tomaron la decisión equivocada, aún después de haber recibido las instrucciones correctas de lo que debían y no debían hacer. Si Adán y Eva, teniendo la cercanía que tenían con el Señor, cometieron el error de caer en pecado, ¿cuánto más esa cantidad de personas que andan por el mundo sin conocer las leyes de Dios? Van a cometer errores, van a hacer cosas, van a ser violentos, van a asesinar gente, van a envenenar gente, van a querer lograr que los jóvenes caigan en drogas. Muchas cosas que están sucediendo en el mundo, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, individual, el poder estar lo suficientemente cerca de Dios para poder escuchar las voces de alerta de Dios cuando nos está cuidando, cuando Él va al lado de nosotros, cuando nos va escoltando. Él nos va a decir, cuidado, 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 no aceptes eso, cuidado, cuidado, no te metas en ese negocio, no hagas una sociedad con este socio porque verdaderamente él es un hombre malo o un hombre tramposo. Tenemos que estar alerta a escuchar la voz de Dios y eso se logra cuando tenemos una sana relación con Él. Entonces, ¿cómo se obtiene la escolta? Mediante la fe. Y esto es lo que la palabra de Dios dice. Agencia intermedia, siendo la inmediata el poder de Dios. Dice que la fe es la agencia intermedia que va a llegar hacia el poder de Dios. Es el puente que nos une entre Dios y todo su poder y nuestra vida que es tan vulnerable. Pero la fe es la agencia intermedia entre Él y nosotros. Para guardar la fe en fidelidad a Jesús y su palabra es que tenemos que movernos en ese sentido. Porque la fe en el Señor salvifica. Salvifica significa de que nosotros obtenemos la salvación eterna. Porque en el Evangelio dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos 1, 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que aquí en la palabra griega original, salvifica, que la fe salvifica, dice que es para salvación eterna, que nos puede llevar a esa salvación. El propósito entonces de que los creyentes no claudiquen en la fe es parte del proceso de acompañamiento de Dios a nosotros en lo largo de nuestra vida. La manera en la que Dios se va a manifestar a nuestros corazones, la manera en la que Dios se va a manifestar a nuestra vida, lo que va a hacer es fortalecer nuestra fe en medio de las circunstancias. Hay momentos en que yo estoy seguro que ha pasado por su cabeza, al igual que ha pasado por la mía, que hemos llegado hasta el límite de una situación, cualquiera que ésta sea, y de repente Dios lo arregló todo en el último minuto, lo arregló todo. Y todo salió bien en el último minuto, pero los minutos previos a ese último minuto sufrimos porque pensamos realmente que las cosas no se iban a dar. Pero si nuestra fe está sana, si nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios está sana, nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios en esos minutos previos en los cuales estamos llenos de tensión, porque Dios se va a comunicar con usted, se va a comunicar con su corazón y le va a decir, tranquilo, tranquila, que esto está bajo control y en cualquier momento te lo arreglo. O también tenemos que poner el oído muy atento porque puede decir, tranquilo, tranquila, esto no se va a dar porque no te conviene, porque ya lo analicé y porque esto te va a hacer daño más adelante y por eso en este momento debo detenerlo. En cualquiera de las dos respuestas, una negativa y una positiva, debe estar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es por eso que la fe
Y la fe que viene a través del poder de Dios en nuestra vida no nos hace claudicar en nuestra fe, sino que nos hace alcanzar verdaderamente una relación sana con Dios, en la cual nos da la seguridad de la salvación. Es ver la plenitud de la salvación realizada en nuestra vida la que nos fortalece. Redención en el espíritu y en el alma en el momento del nuevo nacimiento. Esa es otra cosa que sucede. Dentro de nosotros empieza a haber una redención en espíritu y alma. La redención del cuerpo también. En el momento del día de la redención por medio de la primera resurrección o el arrebatamiento que estamos esperando que suceda en cualquier momento, aquí el Señor le dará al creyente un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, algo diferente. Eso va a suceder cuando sea la oportunidad o el momento de la redención del cuerpo. Entonces va a haber redención de espíritu y va a haber redención del cuerpo. Todo esto lo verá el creyente en el tiempo postrero, como le llama la Biblia. Y esto no debe claudicar, no debe hacernos claudicar. Esta espera, hemos predicado por los últimos siglos, por las últimas décadas acerca de la próxima venida del Señor Jesús por su iglesia, del arrebatamiento de la iglesia, y la gente a veces se le olvida o se cansa de esperar y creen que no va a suceder. Pues la Biblia dice que puede suceder esta noche y que puede entrar en nuestras vidas como ladrón en la noche, sigiloso, y en cualquier momento podemos llegar a su presencia a través del arrebatamiento. Entonces, guardemos nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que decidir ser atletas de alto rendimiento, y ese es el día, hoy, un día como hoy es el día que debemos tomar la decisión de no claudicar en nuestra fe, aunque la situación esté dura. Este mensaje es para usted directo. No claudique en su fe, aunque la prueba esté dura. Aunque estemos llegando ya a ese último minuto, debemos tener la suficiente fe para poder aceptar el sí o el no de Dios. Si es el sí, llegará en ese último minuto y usted habrá sido probado en su fe, y después Dios se manifestará con poder. Y si es el no de Dios, debo aceptar que Dios es más sabio que yo, y en su presciencia Él sabe de que esa decisión, Él sabe de que ese negocio, Él sabe que eso que estábamos esperando hacer no era lo mejor para nosotros, y su fe le tiene que llenar de paz. Tema número 2 que quiero compartir con ustedes es el sustento de este atleta de alto rendimiento durante la prueba temporal. Tengo que tener en cuenta esa palabra. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Eso dice el Salmo 28:7. Y a manera de introducción quería empezar con esta porción porque dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, que es justamente lo que hemos estado hablando. En él confió mi corazón y fui ayudado. En los momentos de dificultad, usted y yo tenemos que ser sustentados de parte de Dios para poder sacar adelante esta prueba temporal. ¿Qué es lo que entonces sostiene al atleta durante la prueba temporal? Vamos a ver lo que dice la palabra que estamos estudiando, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo. Y también dice aquí, afligidos en diversas pruebas. De repente usted está a la par de un compañero de trabajo y él se está comiendo un pedazo maravilloso, delicioso, pecador de pastel, que una fiesta de cumpleaños que tuvo él la noche anterior en casa. Y usted lo ve que está entrándole a ese pedazo de pastel y usted se está muriendo por un pedazo. Y él viene, se le queda viendo, y cuando ve que usted está casi que babeando por un pedazo de pastel, le dice: ¿querés probar? Y cuando le dice ¿querés probar?, ¿qué le está diciendo? Que le va a dar una cucharada. Esa es una prueba para que usted pueda nada más tener el sabor de lo que era el pastel, pero no le va a dar ningún pedazo más grande. Lo dio a probar, porque la prueba es una parte pequeña de un todo. La palabra de Dios nos dice acá entonces que por un poco de tiempo es necesario que estemos o que seamos afligidos en diversas pruebas, y eso tiene un tamaño específico. Probablemente en algunas vidas hayan muchas pruebas seguidas.
A eso hay un dicho popular, muy popular en la región centroamericana que dice: le está lloviendo en la milpa. Quiere decir que están pasando muchas cosas pequeñas, muchas pruebas al mismo tiempo dentro de la vida de un ser humano. También aquí aplica el amor de Dios. También aquí aplica la necesidad que hay de que momentáneamente pasemos por ese vorágine de pruebas para que nuestra fe sea incrementada. Entonces, vamos a ver el primer sustento que tiene esto de la plenitud del Señor Jesucristo y el sustento de Dios, el sostenimiento de Dios a este atleta de alto rendimiento durante la prueba temporal. Lo primero es el conocimiento de la plenitud de la herencia eterna. En el estudio pasado hablamos un poco acerca de la herencia eterna, que habla también el mismo apóstol Pedro en los versículos anteriores. Y dijimos que una de las cosas que nos hace felices, que nos hace estar en el crecimiento espiritual, era el conocimiento de la herencia que voy a tener en Cristo Jesús. Una vez yo tenga ese conocimiento, mi corazón se llenará de esperanza y por supuesto empezará a crecer y a solidificarse mi fe. Entonces, vemos que el conocimiento de la herencia eterna, que me da plenitud en el corazón, también me sustenta para seguir adelante aún en medio de las dificultades, porque Dios sigue teniendo el control. El versículo 6 que estamos leyendo de primera de Pedro capítulo 1 dice: en lo cual vosotros os alegráis. Hay un sentimiento de seguridad en medio de las circunstancias. Trae certeza al espíritu y al alma de la persona creyente. Esa es parte. ¿Cómo lo hace? A través del testimonio interno del glorioso Espíritu Santo. ¿Y eso qué es, pastor? Quiero oír cómo es eso del testimonio glorioso. Bueno, cuando nosotros queremos tomar una decisión, voy a poner un ejemplo, quiero tomar una decisión probablemente de cambiarme de trabajo o probablemente de cambiarme a otro puesto dentro de la misma empresa, o cambiarme de carrera porque estoy estudiando algo que a todas luces no me va a gustar. Tengo que tomar una decisión, entonces voy a la presencia de Dios, le dedico tiempo de oración a estas decisiones que pueden ser trascendentales en la vida, y en ese momento uno tiene la confianza, está confirmado cuál es la decisión que debe tomar. Y cuando va a ir a tomar esa decisión, siente una gran paz absoluta en el corazón. O cuando está tomando la decisión equivocada, usted llega al momento de renunciar o de aceptar un negocio o de aceptar a una persona y de repente siente como que le dan náuseas, como que de repente siente dolor de cabeza, como que no está en paz, le dan palpitaciones, empieza a tener sudoraciones, etcétera, etcétera. A esas dos cosas, a toda esta cosa negativa y a la cosa positiva de la paz se le llama el testimonio del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu de Dios está manifestando y le está dando testimonio de que usted está tomando la decisión correcta o la decisión equivocada. Perdón. Por el conocimiento del glorioso Espíritu Santo, nosotros tenemos la garantía o las arras, recuerdan que también hablamos un poco acerca de eso, de que el creyente guarda su salvación y guardará su salvación a través de la fe en la plenitud de la presencia de Dios a través de su testimonio, el glorioso Espíritu Santo, aún en medio de la prueba, aún en medio de la tribulación, aún en el tiempo postrero. ¿Aumentará la fe y la confianza del creyente? Claro que sí. No hay nada mejor para hacer crecer la fe de una persona que una crisis. No hay nada mejor para solidificar la relación con Dios que pasar una tribulación. Bueno, por supuesto, para los verdaderos creyentes, para las personas nacidas de nuevo. Porque los que no han nacido de nuevo, aquellos que no han depositado su vida al Señor Jesucristo, aquellos que en verdad no han querido transitar el camino de Dios, una prueba los puede destruir. Una prueba puede pisotear lo poquito de fe que en algún momento pusieron al oír una porción de la Escritura o una promesa de Dios. A estas personas sí las puede destruir una prueba, pero por eso nuestro tema de hoy, el título que le hemos puesto a este mensaje es el atleta de alto rendimiento. Estamos hablando de personas que deben madurar en la fe para poder enfrentar esto y salir adelante.
porque la prueba también capacita al creyente a seguir como atleta luchando por la carrera de la fe. ¿Cómo? Siendo perseverante, siendo diligente, siendo paciente, porque esto ya va a pasar, dijimos que es una prueba, y todo esto como resultado directo del conocimiento de la plenitud de la herencia eterna de lo que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, como segundo sustento, en medio de la dificultad, encontramos el gozo como resultado del conocimiento de la plenitud de la herencia eterna, esa herencia de la que ya hablamos. A consecuencia de todo eso, aún en medio de las dificultades, vamos a tener gozo y paz. A veces nos toca trabajar mucho, a veces nos toca ejecutar varios pasos en medio de una promesa de Dios, de un proyecto de vida que Dios avaló. Pero se hace largo, se hace tedioso, se hace difícil, nos da dolores de cabeza. Pero en medio de eso, cuando vemos el resultado y nuestro corazón está lleno de fe, entonces encontramos el gozo. Y el gozo no es la alegría de finalmente poder comprar algo o recibir algo. El gozo es el que nace de aquí adentro, aún en medio de las circunstancias difíciles. Es aquel rostro en el cual la gente puede ver en nosotros paz y tranquilidad, aunque no nos estemos riendo, aunque no estemos hablando. Pero esa paz y esa tranquilidad se llama gozo, el gozo interno que da la presencia del Espíritu de Dios y la seguridad que nos está acompañando en los momentos de dificultad. Por eso somos llamados cristianos de alto rendimiento. En el original griego alegráis viene de la palabra agaiao y significa estar extremadamente gozoso, estar lleno de gozo, regocijarse. Y es por eso que el Señor menciona para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esto lo podemos aplicar al conocimiento de la plenitud de la salvación de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, de lo que estamos conformados los seres humanos, y de cómo va a ser el tiempo postrero. El tiempo postrero es cuando ya el Señor decida venir por su iglesia. Es el día de nuestra redención. Y ahí es a donde trae al alma, que el alma por supuesto son nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestras emociones, y trae a esa alma ese sentimiento de gozo sobrenatural. Esto nos da como resultado el regocijo, la realidad de que el porvenir, aún en medio de las pruebas temporales, personales y pequeñas, está mejor que lo que tenemos ahora. El sustento, el acompañamiento de Dios tiene también como capacitador en la prueba temporal el hecho de manifestar su presencia. Primera de Pedro 1, del 5 al 6, una vez más, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Los requisitos indispensables para el atleta de la fe, para el de alto rendimiento, es 1. Conocer la grandeza de la plenitud de la herencia eterna. Conocer la grandeza, conocer la plenitud de la herencia que tenemos de ir a la presencia de Dios cuando todo esto termine. Gozarse en la bendita realidad que tendrá cuando esté en la presencia de Dios. Por supuesto, si guardo la fe hasta el final, si he hecho la profesión de fe, es decir, abrirle el corazón al Señor Jesucristo y a todas sus promesas, porque en el día de la redención o el día del tiempo postrero habrá la manifestación de Jesucristo. Será lo que en teología se llama la primera resurrección o el arrebatamiento. Depende cómo nos agarre el día del tiempo postrero. Es decir, si todos aquellos que estamos vivos, en este momento viniera el Señor Jesucristo, nos toca ser arrebatados, transformados, vamos a subir a las nubes con el Señor Jesucristo y nos darán un cuerpo nuevo para poder entrar a la gracia de Dios. Y esto yo lo comparo en cuando un astronauta, por lo menos en el tiempo antiguo, iba a salir a la órbita de la Tierra, tenía que ir con trajes especiales y con unos trajes súper complicados, que tenían conexiones con oxígeno, etcétera, porque el ambiente fuera de la Tierra es un ambiente hostil para el cuerpo humano. Pues imagínense si tan cerca como fuera de la órbita terrestre nosotros ya no podemos vivir, ¿cuánto más será difícil vivir en la presencia de Dios? Este cuerpo corrupto, este cuerpo débil, este cuerpo que si usted
yo le pido que vaya de visita a cualquier país, a cualquier ciudad en algún país que esté bien alto en cuanto al nivel del mar, y que usted puede ir a la Ciudad de México, puede ir a la ciudad de Bogotá, puede ir a la ciudad de Quito, puede ir a la ciudad de La Paz en Bolivia, y corra 2 cuadras sin parar con todas sus fuerzas y vamos a ver lo que sus pulmoncitos y su corazón hace. Hay una gran exposición y un gran esfuerzo. Eso es todavía en la tierra. Ahora póngase a pensar, ¿cómo será que este cuerpecito que le cuesta correr en esas elevaciones estará en la presencia de Dios? Sumamente vulnerable. Es por eso que cuando Dios dice, tengo que ir por mi iglesia y traerlos a mi casa, necesito transformar sus cuerpos. Y es ahí donde viene el cuerpo glorificado. Y a los que habían muerto previo a ese evento, el Señor los llevará a la primera resurrección. Es ahí donde el Señor los sacará de las tumbas, también dará cuerpos glorificados a ellos y nosotros nos podremos reunir con ellos y con el Señor Jesucristo en el aire, en las nubes, para irnos a la presencia de Dios. Entonces, manteniendo la perspectiva correcta de la prueba, de que todo esto va a ser lo que me va a alimentar en medio de la situación difícil, porque la situación difícil, dijimos, tiene tiempo límite, pero la salvación es eterna. Cuando yo estoy pasando este momento de dificultad, debo tener mi visión siempre adelante y decir, sí, esto ya va a pasar, esto ya va a pasar. Y a esta no va a ser mi condición eterna es estar delante de la presencia de Dios. Por eso dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque aún por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos por diversas pruebas. Este es un tiempo corto. Ahora por un poco de tiempo, oligón orti, ese es el término que se usa. Caso acusativo de tiempo, aunque puede emplearse también del espacio. El tiempo o momento de duración de la prueba no es para siempre, eso sí lo tenemos claro. Aquel quien creó a los cielos y la tierra, quien hizo la palabra, el tiempo, ha determinado y establecido un tiempo específico para duración de cada una de las pruebas que pueden llegar a nuestra vida. Insisto, algunas veces pueden hacer varias pruebas que vienen al mismo tiempo, poco a poco. Cuando me ha tocado el privilegio de poder acompañar a alguna persona en una necesidad a través de la consejería pastoral, y llegan con un cúmulo de pruebas y de necesidades y la gente verdaderamente llega desarmada, lo primero que hacemos, la primera herramienta que utilizamos es, ok, vamos a orar, por supuesto. Empezamos orando y empezamos dejando todo eso en las manos del Señor. Y después ponemos sobre la mesa cada uno de los problemas que se están enfrentando, de manera que podamos segregarlos y empezar a atender cada problema por separado. Hay unas cosas que se resuelven rápido y fácil, otras que necesitan más tiempo. Si el Señor ha permitido esta prueba es porque era necesaria. Y si es necesario, como dice la palabra de Dios en el versículo 6, viene de un vocablo que está en participio presente, que es una voz pasiva y que quiere decir que si es necesario se debe de, o es menester, o se necesita, o tiene la obligación de suceder, o es propio, o es conveniente. Todas esas son las traducciones que puede tener esto. El creyente necesita entender que en alguna medida, aunque no nos parece risa, pero nos conviene en cierta manera pasar por diversas pruebas para que nuestro carácter en Cristo sea afirmado y que nosotros podamos ver los milagros de Dios sucediendo en medio de las circunstancias. Esas variedades de sentimientos temporales que también van a pasar por nosotros, que producen dolor, tristeza, serán momentáneos. Y el propósito eterno será cumplido en nuestra vida, aunque por un momento sea doloroso. La aflicción de la diversidad en las pruebas es también, podemos llamarlo cinceles de Dios, porque Dios está grabando sobre nosotros, el carácter está grabando sobre nosotros la manera en la que tenemos que actuar en la manera o en el área espiritual. Entonces, veamos cómo analizamos las pruebas bajo el telescopio eterno, bajo el telescopio divino de Dios. Y es necesario que ustedes y yo debemos reenfocar nuestra vida hacia ese glorioso y poderoso conocimiento de la plenitud en la herencia divina. Y el tema 3 que quiero compartir con ustedes es el propósito de la prueba temporal. ¿Cuál es el propósito de la prueba? Fred De Vito decía, si no te desafía, no te cambiará. Es un escritor. Si no te desafía, no te cambiará. Y el famoso pugilista, o también dicho de otra forma, boxeador Mohamed Ali,
Decía, los campeones no se hacen en los gimnasios, los campeones se hacen de algo que tienen en su interior. Y eso lo podemos aplicar en la vida espiritual. Nosotros, los atletas de la fe, no nos hacemos en el gimnasio, sino que nos hacemos en el interior a través de la unción del Espíritu de Dios. Y todo lo demás, por supuesto, nos complementa el ejercicio de la oración, nos complementa el ejercicio de leer la palabra de Dios, nos complementa el ejercicio de vivir una vida en fe y en obediencia al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito de la prueba temporal? Vamos a ver primero qué es la prueba de la fe. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es un examen o es un entrenamiento lo que estamos teniendo. La prueba de fe, la prueba o piedra de toque de la fe. Podemos hacer la traducción de lo que dice la Escritura con respecto a esto del griego. Que todo creyente en la carrera de fe debe pasar esta prueba o una prueba, todos. Es necesario que nosotros la pasemos. Es un requerimiento al que debe de someternos. Pues no tenemos ninguna opción otra. Tenemos que ser sometidos a estas pruebas. No hay opción de que nosotros pasemos por la vida sin tener un tropiezo. Siempre lo vamos a tener, en una medida pequeña o en una medida grande. No se mete a la prueba la fe voluntariamente. Nosotros no vamos a ir a ponernos a prueba. Quisiéramos que nunca pasara nada. Si de nosotros dependiera, nuestra fe nunca debería ser probada. Pero Dios sabe que ese no es un buen entrenamiento para nosotros y por eso a veces se divierte. A veces se divierte. A veces son cositas que las demora 1 minuto, 2 minutos, 1 día o 2 días y que de repente suceden y pensamos que todo iba a estar perdido, pero de repente Dios se manifiesta. Y yo creo que Él de repente nos ve sufrir ese minuto, nos ve sufrir ese día y que después recibimos la bendición y estamos súper contentos. Que tenga una alimentación a base de buena comida. Y la buena comida es la comida que deben comer los atletas de alto rendimiento. Es algo que sustente, algo que alimente. Y para poder pasar en medio de la prueba debe estar bien alimentado a través de una buena oración, ayuno, lectura de la palabra de Dios. No debo comer comida chatarra espiritualmente. ¿Y eso qué es? Pecado. Eso es una vida de ociosidad espiritual, que no hago nada, ni leo, ni oro, ni voy a la iglesia, sin ejercicio diario. Imposible ser un atleta de alto rendimiento espiritual si yo no hago estas cosas. Debemos convertirnos en esto para poder tener resiliencia, es decir, salir adelante en medio de las circunstancias difíciles, perseverancia, no tirar la toalla, sino saber qué es la voluntad de Dios. Si yo he recibido su confirmación, lo voy a cumplir. Paciencia, saber esperar en el deseo de Dios. Fe firme en Jesucristo. Dijimos que esto es lo que acompaña al atleta de alto rendimiento, es la fe, nos va a acompañar, nos va a sostener. Y todo esto anterior de que hemos hablado, resiliencia, perseverancia, paciencia y fe, nos capacitará para terminar con éxito la carrera de fe en medio de las circunstancias. Entonces, el examen o prueba de valorización de esta fe es parte de lo que queremos decir que serían estas pruebas o estos momentos difíciles cortos en nuestra vida. Mucho más preciosa que el oro, dice, porque la fe nuestra ante Dios es más valiosa que una pepita de oro o 1 libra o 2 libras de plata. Dios ama nuestra fidelidad, Dios ama nuestra obediencia, Dios ama nuestra fe. La fe del creyente es de gran precio y es invaluable delante de los ojos de Dios. Es la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, la cual Dios verdaderamente atesora en su corazón. Es el pasaporte que tenemos hacia la patria celestial y no hay nada más importante para Él que nosotros depositemos nuestra fe en su Hijo amado Jesús. La prueba o examen purificador viene a través de la palabra fuego, que está en esta porción, que es perecedera aunque probado por fuego, decía acerca del oro. Y ese horno que va calentando, el lugar a donde se está purificando el oro, es para eso, es para quitar las impurezas. Y a veces una prueba lo que nos hace es quitar las impurezas y la falta de fe. Entonces, a pesar que es un metal, el oro se purifica en medio del fuego. Lo hace de alta calidad y lo hace perecedero, es decir, también se funde, se deshace. Entonces tenemos que manejarlo con mucha precaución. Pero al final vamos a salir refinados y con mayor garantía y con mayor calidad después de la prueba. La mayor razón
de la fe del creyente es que es necesario que sea probada, es que conviene que sea probada, es que conviene ser sometido de vez en cuando al horno de la prueba, ya que esa fe necesita ser ejercitada. El propósito glorioso del horno calentado temporalmente entonces es que la fe después de la purificación o prueba va a salir purificada. Entonces, al final dice esta porción de la Escritura, el versículo 7, que nuestra fe debe ser hallada en un estado de alabanza hacia el Señor, dice hallada o encontrada, sea encontrada en un estado glorioso, dándole la gloria y alabanza al Señor Jesucristo. Un estado glorioso. Vea lo que dice la Escritura en esa porción, en el versículo 7. Aunque fuera precedero que prueba por fuego, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Tres cosas, tres características que deben tener nuestra fe al final de la prueba. Alabanza, gloria y honra. Y la alabanza es cuando yo amo a Dios. La palabra honra hacia el Señor Jesucristo, por supuesto, únicamente y solo para Dios, el autor y consumador de la fe, en su eterna misericordia nos va a dar la oportunidad de darle alabanza y entregarle a Él todo el reconocimiento que merece. Habiendo guardado nuestra fe y habiendo terminado nuestra carrera, es como le damos la honra a Dios. Por lo tanto, veremos cómo hemos hablado anteriormente acerca de la plenitud que va a haber en nuestro corazón. El momento culminante donde se verá el propósito de la prueba temporal es, por supuesto, cuando ya salgamos de la prueba temporal. Y ahí es a donde va a venir nuestro fortalecimiento en la fe. Y de repente, habiendo pasado con victoria la fe, estamos preparados para en cualquier momento el Señor pueda venir con nosotros. Y el día de nuestra redención, el día en el cual nos presentemos delante de Dios y Él llame a su iglesia, que puede ser en cualquier momento, ahí vamos a ver o la primera resurrección o el arrebatamiento, como ya lo leímos antes. En ambas figuras serán en un abrir y cerrar de ojos. Y ambos grupos nos reuniremos con el Señor Jesucristo, como lo dijimos antes. Por lo tanto, la iglesia debe ser animada a tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y como dice Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y eso es lo que Dios quiere construir dentro de nosotros. Levantad vuestras cabezas, dice en Lucas capítulo 21, versículo 28, levantad vuestras cabezas cuando estas cosas comiencen a suceder y erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Por lo tanto, queridos hermanos, amigos y todos los que nos sintonizan, comprometámonos con nuestro Salvador y Señor para que nosotros podamos mantener nuestra fe firme, aun cuando estemos metidos en el horno de la prueba, sabiendo que el Señor Jesucristo nos va a acompañar como atletas de alto rendimiento, que nos va a sostener, que aquel que nos va a acompañar en medio de la prueba o aquello que nos va a acompañar en medio de la prueba va a ser nuestra fe empoderada por Dios y que vamos a empezar a cumplir todas las necesidades que el Señor espera de nosotros. Así que, así como aquellos tres hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, entraron a aquel horno que había encendido Nabucodonosor y cuando caminaban por dentro hubo una figura de un cuarto hombre parado al lado de ellos. Esa era una presentación de la presencia de Dios, era una presentación adelantada de lo que iba a ser la figura de Jesucristo en la vida de las personas. Así que les invito a todos a que podamos acompañarnos en medio de las pruebas y las dificultades y que seamos cristianos de alto rendimiento. Si usted quiere dar ese paso de ser cristiano de alto rendimiento y entregar su vida a Cristo, le pido que ahí donde está me pueda acompañar en esta sencilla oración y diga conmigo: Señor Jesús, reconozco que he hecho cosas que no han sido de tu agrado, perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por eso hoy, por la fe, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Dame la oportunidad, Señor, de acompañarme de ti en medio de las circunstancias y poderme reunir contigo en el momento que vengas a llamar a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.